Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios estamos nuevamente en el estudio del Nuevo Testamento. Estamos en Primera de Pedro. La última vez, hace 15 días que tuvimos nuestro estudio, nos quedamos en el capítulo 2 y terminamos hasta el versículo 8. ¿Ok? Entonces, rápidamente un resumen de lo que hemos visto en el capítulo 2. Nos dice Pedro que tenemos que tener una relación con la palabra de Dios, como la que tiene un niño que tiene poquito que nació con la leche, o sea, llora y la necesita y la desea, porque de esa manera vas a crecer en la salvación, no para salvación, no es como que vas a ser como que salvo por estar en tu Biblia, sino vas a ir creciendo en tu vida espiritual, ¿no? Por medio de la exposición que tengas a la palabra, si es que has gustado, que el Señor es benigno, es decir, si es que tú has experimentado la bondad de Dios, entonces el hambre por la palabra va a ser una de las características que vas a tener en tu vida. Esto ya lo vimos, ¿ok? Luego nos habla que Jesús es una piedra que los hombres rechazaron, sobre la cual estamos siendo edificados nosotros como piedras espirituales, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esto ya lo vimos también. Y básicamente nos dice que con respecto a Jesucristo, los cristianos vamos a encontrar en él gloria y vamos a encontrar en él, digamos, honor y lo vamos a ver y vamos a desear a Cristo y vamos a correr a Cristo, pero para otras personas Cristo va a ser una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para los incrédulos que van a tropezar con la palabra de Cristo y van a terminar pues en la destrucción para lo cual también fueron destinados. Entonces aquí Pedro, hasta el versículo 8, nos muestra las reacciones diferentes que tienen los creyentes y los incrédulos con respecto a la persona de Cristo. ¿Ok? Entonces, más o menos como un resumen de lo que vimos, y hoy empezamos en el 9. Más vosotros, este más es un pero, ¿ok? Pero ustedes, pero vosotros. Entonces aquí Pedro se regresa ya no de referirse a los incrédulos, sino de referirse a los creyentes. Y esta sección, ¿ok? Es una de las más conocidas por los cristianos y más sublimes acerca de la identidad que tenemos los cristianos como pueblo de Dios. Entonces, una vez que Pedro termina su tema con los incrédulos, que lo termina aquí en el 8, ahora se voltea para los cristianos, ¿ok? Y les muestra cuál es su identidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice más. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Estas tres cosas, estas cuatro cosas conforman nuestra identidad como pueblo de Dios, como cristianos. ¿Ok? Aquí es evidente que Pedro se está remontando a Éxodo. Y a ver, nos vamos a ir a Éxodo. Les digo un momento porque no es tan intuitivo ni tan sencillo. Vamos a Éxodo 2, aproximadamente, versículo, ¿dónde está? ¿Dónde estará? No, no es Éxodo 2, no, está mucho más adelante, perdón, es Éxodo como está antes de 20, soy 19. Aquí está, donde Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Y Jehová le dijo a Moisés, así dirás a la caja de Jacob y declararás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje a mí. ¿Ok? Entonces, si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, desde luego aquí Pedro lo toma, permítame regresar a Pedro. Pedro lo toma y cuando Pedro nos dice esto es una reminiscencia de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel
en el contexto del antiguo pacto. ¿Ok? Entonces Pedro aplica estos términos del pueblo de Israel a la iglesia de Cristo, que hoy está compuesta por judíos y gentiles regenerados. Entonces, lo que Israel tipológicamente representaba, la iglesia lo cumple de manera plena en Cristo, es decir, vas a ser un pueblo santo, ¿ok? Una nación de sacerdotes. Entonces, noten por favor que estamos primero viendo la identidad de los cristianos respecto a Dios en la persona de Cristo. Esto tiene que ver con lo que somos, ¿ok? Esto no tiene que ver en este momento con lo que hacemos, ¿ok? Tiene que ver con lo que somos. Entonces, vamos a ver cada título, ¿ok? Que nos da Dios por conducto del apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, esto es raza, son una raza, una generación escogida, o sea, somos la descendencia, los cristianos somos la descendencia que Dios ha escogido soberanamente para sí mismo. Entonces, esta, este título que Pedro nos da no tiene nada que ver con nuestras capacidades, ni con que somos nosotros como súper maravillosos, ni nada, sino lo que está enfatizando esto es la gracia de Dios en la elección, porque ya vimos que Dios elige a quien Él quiere, no por nada que viera Dios en ti, sino por su solo propósito soberano. Entonces, cuando te dice, tú eres una raza, una generación o linaje escogido, lo que está haciendo aquí Pedro está enfatizando la gracia soberana electiva de Dios. ¿Ok? Entonces, al final del día, lo que Dios hizo, como lo hizo Calvino, es cuando Dios pasa por alto a los demás. Porque ¿quiénes son todos aquellos que fueron pasados por alto? Son todos aquellos que no fueron elegidos. Cuando Dios pasa por alto a los demás, a los que Él escoge, les adopta de una manera muy especial y muy particular. ¿Ok? Entonces, recordando esta elección, como lo podemos ver en Romanos y lo hemos visto en Efesios, esta elección no está basada en tus méritos ni en mis méritos, sino en que Dios nos escogió en Cristo por su pura y libre gracia y soberana arbitrio y voluntad. No es porque Él previera fe en ti, no es porque previera obras en ti, ni ninguna otra cosa como la causa por la cual Él te escogió. Tú y yo somos igual de indignos que los demás. Tú y yo somos igual de indignos que todos aquellos que Dios pasó por alto. Sin embargo, Dios nos quiso escoger. Y esto nos debería de llenar de gratitud y esto nos debería de llenar de asombro, porque el resultado de la elección es la filiación y la salvación. El resultado de la soberana elección de Dios es que tú te conviertes en su hijo y te conviertes en un linaje escogido. Las personas que Dios pasó por alto son personas que van a pasar toda la eternidad en el infierno, que son exactamente iguales que tú y yo. Entonces, otra vez, Pedro lo que está haciendo acá es llevar a los cristianos a pensar en la gran bendición y gran privilegio que Dios nos dio de manera inmerecida y lo que Pedro quiere es lo mismo que quiere Pablo en Efesios y Romanos cuando nos habla del mismo tema. Lo que Dios quiere es que nosotros respondamos con gratitud. Porque si Dios te eligió sin méritos tuyos en base a su pura gracia soberana y hoy estás en Cristo, tú vas a ir al cielo. Tú vas a habitar con Él en los cielos nuevos y tierra nueva. Tú no vas a estar en el infierno. Entonces, ¿qué gratitud debería esto de producir en nuestros corazones? Y si tuviéramos gratitud por sobre todas las cosas en nuestros corazones, pues no estaríamos pecando, ¿verdad? Porque el pecado es una afrenta directa a la persona y a la voluntad de Dios. Y tú no quieres ofender y yo no quiero ofender a la persona que me mostró que me mostró de manera tan pura y libre su gracia y su amor. ¿Ok? Eso es por cuanto a raza o linaje escogido, real sacerdocio. Entonces ya Pedro nos estuvo, digamos, hablando un poco sobre el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Ok? Pero no es solo el sacerdocio de los creyentes, sino real sacerdocio. ¿Ok? Ustedes acuérdense que allá con Moisés dijo, me van a hacer un reino de sacerdotes.
Entonces, un reino de sacerdotes es lo mismo que real sacerdocio. Entonces, somos nosotros los cristianos un cuerpo de sacerdotes que pertenecen a Dios por medio de Cristo y que también compartimos la dignidad real en Él. Cuando vamos a Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, no solo ofrecemos sacrificios espirituales, ustedes acuerden que el sacerdote es quien presentaba todos los días sus sacrificios para representar al hombre impuro delante de un Dios santo. Los sacrificios de los animales ya no se necesitan porque eran sombra o ya tenemos la sustancia, eran tipo o ya tenemos al antitipo. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre y fue suficiente. Así que lo que nosotros presentamos son sacrificios espirituales. ¿Ok? Pero también reinamos, porque somos reyes y sacerdotes y un día reinaremos con Él en gloria. ¿Sobre qué reina el cristiano o sobre qué debería de reinar el cristiano? Uno, debes de reinar sobre el pecado en tu vida. Debes de reinar sobre las fuerzas del mal. Debes de pelear activamente contra Satanás. No a la manera carismática, ¿no? O pentecostal, sino a la manera bíblica, y es como por medio de la palabra de Dios, por medio de vencer la tentación por estar saturado de la palabra de Dios. Entonces, somos un reino de sacerdotes. El sacerdote tenía un honor tremendo en el contexto de la teocracia en el pueblo judío, y nosotros somos sacerdotes reales por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces, todos los títulos que Dios le dio a su pueblo en el contexto del antiguo pacto se cumplen plena y completamente en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento, que al final es una continuación del pueblo de Dios, no es algo diferente y algo nuevo. ¿Ok? Simplemente estos títulos fueron dados, vamos, de forma tipológica y hoy ya tenemos la culminación de varios tipos del antiguo pacto. Entonces, pero lo que Pedro quiere que tú entiendas es cuál es tu identidad en Cristo. Soy una persona escogida. Soy un sacerdote real que reino y también soy sacerdote y un día compartiré el reino con Cristo en gloria y tengo la función de presentar sacrificios espirituales. ¿Ok? Pero no solo eso, ¿somos qué? Nación santa. Somos una nación santa. Ahora díganme ustedes qué creen que se refiere con nación santa. Hola, hola. No sé por qué nació santa. Pues escogida por Dios. Ok, claro, fuimos escogidos por Dios. Eso ya quedó, vamos, en lo que vimos primero. Pero ¿a qué se refiere como nación santa? Apartada para Él. Ok, vamos, apartada para Él. Vamos a remontarnos un poquito. Digo, y no lo vamos a tocar porque ya lo vimos en su momento. Pero sí se acuerdan que hay dos hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, que murieron en el tabernáculo. ¿Quiénes fueron? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Entonces, quiero que piensen en esto, por favor. El sumo sacerdote es el sumo sacerdote, ¿ok? Es la persona más importante como representante del pueblo hacia Dios. Y sus hijos participan en el sacerdocio, lo cual es un gran honor. Ahora, en Éxodo, ustedes se acuerdan y lo vimos y lo señalamos en su momento, Dios menciona por nombre cuando suben a la montaña para recibir la ley, que el único que se acerca, vamos, es Moisés, pero Dios menciona por nombre díganle a Moisés, junto con su hermano, vamos, Aarón, y Nadab, junto con su hermano Abiú, que suban, y a los 70 ancianos también. Vamos a decir, Dios solo menciona por nombre a 4 personas y los demás solo son los 70 ancianos. Esto quiere decir que Nadab junto con Abiú pertenecían a una casta
muy importante dentro del pueblo de Israel. Es decir, eran hombres piadosos, no eran personas impías, no eran idólatras, eran sacerdotes de Jehová. Entonces, digo, y vamos, esto es nada más especulación. Tú puedes pensar qué siente, digamos, Aarón cuando ve que sus hijos son ordenados al sacerdocio. O sea, para cualquier padre es, estoy viendo que mis hijos están sirviendo, están dedicados, están consagrados a la obra de Dios, es algo que le llena, creo yo, de, pues bueno, de felicidad, ¿no? Pero al día siguiente, al día siguiente, estos dos jóvenes sacerdotes hacen algo que toman fuego de donde no se les dijo que tomaran fuego y lo presentan ante Dios y Dios sin advertencia, sin regaño previo, sin decirle, oye, cuidado que estás pecando, de repente Dios les consume y les mata. Entonces, ahora vuelve a pensar en su papá, ¿no? O sea, piensa tú que estás viendo a tu hijo siendo consumido por el fuego del Señor. Cuando es un sacerdote que cometió un error litúrgico, es decir, hizo algo que, digo, y la Biblia es muy clara que dice que Jehová no le pidió. O sea, fueron como que vamos a innovar, ¿no? Vamos a hacer algo nuevo, vamos a ser creativos y vamos a presentar un fuego que Dios no nos pidió y de repente Dios les consume y su padre desde luego está mal, porque Moisés, cuando ve a su hermano, que también eran sus sobrinos, cuando ve a su hermano que está sufriendo, le dice, esto es lo que dijo Dios, me santificaré en los que se acercan a mí y delante de todo el pueblo seré glorificado. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo es, a mí me van a tratar como santo, aún los más allegados a mí. Y en ese momento, cuando tú vas a la Biblia, dice que, pues, el papá ya no dijo más, se tranquilizó. La palabra que se usa ahí no es solo como que ya se cayó con la boca, sino da una idea de que su corazón, que estaba todo revuelto y dando tumbos, todo esto, su corazón se tranquilizó. Porque él entendió una cosa. Él entendió que la santidad de Dios y la gloria de Dios era más importante que la vida de sus hijos. Y que si para que Dios se glorificara y se santificara, sus hijos tenían que morir, él estuvo de acuerdo y estuvo contento con eso. Esa es la santidad de Dios. ¿Ok? Es decir, Dios es absolutamente distinto a nosotros. Dios no es como nosotros. Dios está totalmente separado de nosotros. Una de las maneras en las cuales la Biblia enfatiza más esa santidad es la pureza. ¿Por qué? Porque Dios es tan distinto de nosotros que Él no peca y yo sí. Pero la santidad no se acaba con la pureza moral. Tiene que ver mucho más con una separación ontológica. ¿Ok? Luego entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque cuando Pedro nos dice son una nación santa, quiere que esa palabra santa la retomemos del Antiguo Testamento. O sea, somos un pueblo separado, diferente, si bien desde luego no compartimos esta santidad ontológica con Dios, porque somos seres humanos y no somos Dios, pero con respecto al mundo, los cristianos debemos ser tan santo como Dios es con respecto a nosotros. Es decir, tenemos que ser tan otros, tan separados, tan distintos del sistema mundial, del sistema pagano, del sistema pecaminoso. Esto nos dice muchas cosas. Si nosotros somos una nación santa, esto nos dice que Pedro, de parte de Dios, nos está diciendo es, no son como el mundo. No pretendan ser como el mundo, no quieran ser como el mundo, son una comunidad diferente, separada para Dios, bajo su gobierno. Si bien todo el mundo está bajo el gobierno de Dios, el cristiano se encuentra bajo su gobierno también de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque Dios nos consagró
Cuando nos eligió, Dios nos consagró, nos apartó, nos tomó del mundo, nos sacó del mundo, no para ser como el mundo, sino para ser diferentes al mundo. Desde luego, una manera en la cual se nota la diferencia, o se debería de notar la diferencia entre el mundo y el cristiano, es en la pureza moral. Eso es un hecho consumado. Sin embargo, no se termina ahí, digamos, el concepto. ¿Ok? Los cristianos somos tan diferentes al mundo que tenemos nuestras propias leyes. ¿Qué ley es esa? La palabra de Dios, nuestros propios símbolos. ¿Esos símbolos cuáles son? Los sacramentos que el Señor nos dejó, nuestra propia ciudadanía, es una ciudadanía celestial. Y aunque hoy estemos dispersos por las naciones del mundo y estamos en México y en Perú y en Holanda y en todos lados, los cristianos pertenecemos a un país santo, a una ciudad santa, porque el arquitecto de esa ciudad es santo y es Dios. Eso lo puedes leer en Hebreos. Entonces, cuando Pedro nos dice son una nación santa, este solo concepto de por sí nos debería de demostrar la ridiculez y lo absurdo que es cuando un cristiano entonces dice yo quiero ser como el mundo. Yo quiero comportarme como el mundo, yo quiero hablar como el mundo, yo quiero vestirme como el mundo, dice él, para ganar al mundo para Cristo. Eso es absurdo. Dios nunca te mandó a hacer eso, sino todo lo contrario en todos los pasajes de la Escritura. Dios no te dice que te asimiles al mundo para que el mundo diga, mira qué cool y mira qué relevantes son los cristianos. El mundo te debe de ver como un bicho raro. Es decir, es absolutamente diferente a nosotros. No es como nosotros. Sus deseos, sus prioridades, sus emociones no son como nosotros. Sus valores, su idiosincrasia, su cosmovisión no es como la nuestra. Entonces, ahí podemos ver que esto tiene que ver con nuestra identidad. Esto es lo que ya somos en Cristo. Y esto va a ser muy importante porque lo vamos a conectar con el versículo 11. ¿Ok? Pero primero Pedro está taladrando en nuestra mente lo que somos en Cristo. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Ahora, esta frase lo que denota es una posesión muy peculiar de Dios con respecto a nosotros. Es decir, somos propiedad especial de Dios. Y esto nos remite también, porque Pedro es un judío, y Pedro entiende muy bien el Pentateuco. Esto nos remite a Deuteronomio, cuando Dios escoge al pueblo de Israel por amor nada más, por amor soberano, para que fuese pueblo suyo de su exclusiva posesión. Esto ya lo leímos en Deuteronomio, espero que se acuerden. Entonces, lo que Pedro hace es que aplica ese título que Dios dio al Israel étnico para la iglesia. Entonces, los cristianos somos exclusiva posesión de Dios. Somos el pueblo del pacto que pertenece, escúchenme bien, porque esa es la idea aquí de lo que Pedro quiere comunicar. Somos el pueblo del pacto que pertenece enteramente a Dios. ¿Por qué? Hemos sido comprados por sangre, eso ya lo hemos leído también. Dios nos ha comprado al precio altísimo de la sangre de su Hijo. Entonces, eso incluso implica que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, tú no te perteneces, yo no me pertenezco, como para decir yo hago lo que yo quiera con mi vida, porque yo soy el dueño de mi vida, porque yo decido mi destino. Tú y yo le pertenecemos, si es que estás en Cristo y eres cristiano, tú y yo le pertenecemos de manera exclusiva, de manera entera, completa y total a Dios. Esto es identidad. Entonces eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es decir, propiedad exclusiva de Dios. Dios nos ha llamado para poseernos como suyos y para Él y para estar dedicados a Él. Entonces quiero que entiendas, si Dios dice que tú eres todo esto, quiero que veas el consuelo que existe y la seguridad que existe en saber que somos la herencia amada
de Dios. Y Él cuida celosamente, así como tú, Él cuida celosamente lo que es de su propiedad. Por eso ahí el profeta Zacarías, me parece que fue Zacarías, dice que somos la niña de sus ojos. El pueblo de Dios es la niña de sus ojos. Dios desde luego no tiene ojos, ¿no? Dios es espíritu, pero nos habla y nos balbucea de tal manera que podamos entenderlo. ¿Cómo cuidas tú tus ojos? Hace tiempo vi un programa que era, digamos, evangelístico, donde le ofrecían a la gente $1,000,000 por dejarse sacar un ojo. $1,000,000 es un montón de dinero. $1,000,000 te resuelve prácticamente la vida a ti y a varias generaciones si lo sabes administrar. Y la gente, por más necesitada que estuviera, decía, no, oye, pero es $1,000,000. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la gente valora sus ojos. Porque la gente, aunque sea pobre, no se quiere quedar ciega. Luego ellos lo que decían es, tú valoras un montón tus ojos y está bien, pero mira cómo descuidas tu alma, ¿no? Que es mucho más valiosa que tus ojos. Pero aquí el tema es, Dios nos ama y nos cuida como a la niña de sus ojos. Somos protegidos, guardados, cuidados, amados por Él. Entonces, todas estas expresiones que Pedro nos da en un solo versículo, y vamos a la mitad del versículo todavía, todas estas expresiones lo que están resaltando es una cosa, y es que la gracia inmerecida que Dios nos ha dado y que está detrás de nuestra identidad. Recuerden, esto es identidad. Esto no es lo que tú haces, esto es lo que tú eres. Y Dios quiere que entiendas lo que tú eres, porque entonces en el 11 te va a decir, entonces haz lo siguiente. Pero tú no puedes hacer si no entiendes quién eres en Cristo. Por eso la Biblia siempre te informa primero quién eres en Cristo, si es que estás en Cristo, para que entonces vivas de acuerdo, en concordancia, con consistencia, con coherencia con la identidad que ya has recibido. Entonces, solo piénsalo así. Él te santificó y me santificó. Cuando tú y yo, y ya lo leímos en Efesios, por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados y estamos contaminados. En nosotros no había más que suciedad y vileza, pero Dios quiso elegirnos para hacernos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido como posesión suya exclusiva, nada más porque quiso. O sea, este pasaje tan pequeño debería dejarnos estupefactos, debería dejarnos impresionados, debería dejarnos sin aliento. ¿De dónde nos sacó Dios? Dios nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud, de tu inmundicia, de tu pecado, y te ha llevado a la luz, a la santidad, a la libertad, al honor. No merecíamos nada, pero Dios nos dio todo en Cristo. Somos absolutamente depravados, totalmente depravados, pero la elección incondicional de Dios nos rescató. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Conocer quiénes somos en Cristo. El conocer, el saber quiénes somos en Cristo debe transformar nuestra perspectiva y nuestro comportamiento. Otra vez, esto ya lo platicamos antes. Tú haces lo que haces porque tú eres lo que eres. Tu comportamiento proviene de quién eres. Si tú entiendes cuál es tu identidad en Cristo, tu comportamiento debe de seguir en consecuencia. ¿Ok? Ahora, una vez que Pedro nos muestra quiénes somos por medio de Cristo para Dios, y una vez que esto debería producir en nosotros doxología, es decir, adoración suprema a la gracia inmerecida de Dios, Pedro nos dice, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito para el cual Él nos
hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? O sea, no es como que oscuro, el texto está muy claro. Esto lo hizo Dios con un propósito definido y es para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué entonces hizo Dios todo esto? ¿Para qué Dios nos hizo una raza escogida, nos mostró su amor ahí en su soberana elección y nos hizo sacerdotes y reyes y nos apartó del mundo y nos ha dado leyes propias y nos ha mostrado cómo vivir solo para Él y nos ha adquirido, nos ha comprado por sangre? ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos. ¿Qué es anunciar? ¿Qué es anunciar? Proclamar. Para que proclamemos. Dios nos hizo ver su luz gloriosa. Dios nos hizo admirar la belleza de Cristo y maravillarnos al conocer la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que no nos cansemos de testificar. Cada creyente tiene un llamado de anunciar la virtud de Cristo, la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo, la gloria de Cristo, la luz admirable de Cristo, las excelencias de Cristo. Dios no hizo todo esto para que tú te promuevas a ti mismo, para que tú anuncies tus propias virtudes. No, porque en ti y en mí no hay nada. En ti y en mí no hay nada bueno y todo lo bueno que tenemos es Dios, como decía Calvino. Pero nosotros estamos bajo el mandato de testificar, de proclamar, de anunciar. Ven y conoce a este Cristo. Y no es ven y conoce a este Cristo porque Él puede resolver tus problemas. Eso no es lo que está en el texto. Porque estos cristianos, recuerden a quién le está escribiendo Pedro, estaban en muchos problemas. Estaban siendo perseguidos y quemados y decapitados y muertos por Roma. Es ven y conoce al que fue capaz de hacer todo esto porque Él es digno. Como decía Charles Spurgeon, Cristo es digno de tu obediencia y tu fe, aunque teniéndola te fueras al infierno, no importa. Porque Él es así de bello y Él es así de perfecto y Él es así de glorioso y Él es así de digno. Pero para que tú puedas anunciar las virtudes y la belleza y las excelencias de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivir como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa y como pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a anunciar las virtudes de alguien que dices tú que te rescató de las tinieblas a su luz admirable si eres exactamente como el mundo? O si vives exactamente como el mundo, o si no hay diferencia entre tú y el mundo. Si te ríes con los mismos chistes con los que el mundo se ríe. Si haces las mismas bromas que el mundo hace, que son pecaminosas. Si ves las mismas cosas en la televisión que el mundo ve. Si te vistes como el mundo, si amas el mundo, ¿cómo vas a anunciarle al mundo que vengan y conozcan a Cristo, que te llevó de las tinieblas a su luz admirable? Entonces los cristianos, o sea, es como que Dios nos está diciendo, tienen que vivir ustedes en una vitrina. Todo mundo los tiene que poder ver. Y el poderlos ver debe de causar que ustedes puedan proclamar el evangelio, porque son un pueblo de sacerdotes que por medio de Cristo Jesús van a anunciar las bendiciones de Dios al mundo caído. Pero para vivir de esta manera, tenemos que entender nuestra identidad, que es lo que Pedro hizo en el versículo 9. Entonces, otra vez, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Esto ya lo eres. No es como que tienes que hacer algo para hacer esto. Esto ya lo eres.
lo que Dios te dice es, entonces vive en consonancia con lo que tú ya eres en Cristo. Si es que estás en Cristo y si es que estás unido a Cristo, si es que eres cristiano. Y si lo eres, tienes un propósito: proclamar el evangelio de Jesucristo. Oye, pero esto no es solo para los evangelistas, no, es para todos. Desde luego que hay gente a la que Dios dota con un don particular para proclamar su verdad a las naciones y a los pueblos y a las ciudades, pero todos los cristianos estamos llamados a anunciar las virtudes, las bellezas, las excelencias de Cristo, que es el que nos llamó de las tinieblas en las que nosotros vivíamos felices a su luz admirable. Y por otro lado, esto lo que nos dice es que la vida cristiana no es solamente como que es lo correcto, sino la vida cristiana, si Cristo es bello, y la vida cristiana es Cristo viviendo su vida por medio de ti en la persona del Espíritu Santo, la vida cristiana es bella y la vida cristiana es asombrosa. Y los cristianos estamos llamados a vivir con esperanza, con pureza, con alegría, de tal manera que provoquen admiración. ¿La realidad es, vivimos así? No. No, vamos a ser francos, vamos a ser honestos, no vivimos así. Pero esta es la voluntad de Dios para nosotros. Hay gente que anda buscando la voluntad de Dios y cree que se la va a dar Dios en un sueño, se la va a dar ahí en una profecía, en una visión. La voluntad de Dios está plasmada en la Escritura. Y creo que hay muchas cosas de su voluntad que Dios ya nos dijo que quiere que hagamos y que no hacemos. En pocas palabras, esto es un eco de Mateo, del Sermón del Monte. Cuando Cristo dijo que, o sea, que la gente vea tus buenas obras para que por medio de ver tus buenas obras glorifiquen a tu Padre. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta acá? No. No. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y como lo pueden ver acá, es una cita directa de Oseas. ¿A qué se refiere todo esto? Si ya leyeron Oseas, vamos a la referencia. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de Lo Ruama y diré Lo a mí, tú eres pueblo mío y Dios mío. ¿Ya leyeron Oseas? Sí. Ok, vamos, ¿a qué se refiere este pasaje? Bueno, ustedes se acuerdan que Dios le manda al profeta, cásate con una mujer. Ahí hay un debate que era prostituta, que luego va a ser prostituta. Eso es irrelevante en realidad porque al final es cásate con una prostituta. ¿Ok? Para ejemplificar cómo Israel era la prostituta y era infiel espiritualmente a Dios. ¿Ok? Entonces Dios ahí, vamos en Oseas, en este pasaje Dios le dice, ¿sabes qué? Simbólicamente tú, pueblo mío, ya no eres mi pueblo y ya no me voy a compadecer de ti, te voy a juzgar por tu infidelidad, pero luego voy a tener misericordia y te voy a llamar nuevamente mi pueblo. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahora es que en el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles son llamados el pueblo de Dios. Desde luego, en el antiguo pacto siempre Dios tuvo un remanente, pero Israel étnico y nacional era más un tema tipológico del pueblo verdadero de Dios. ¿Ok? En el nuevo pacto ya no solo hay judíos, también hay gentiles. Y lo que Pedro está diciendo es, los gentiles ya fueron incluidos. Es lo mismo que dijo Pablo, ¿se acuerdan? En Romanos y también en los Efesios. En un tiempo los gentiles, pues no, o sea, pues no éramos pueblo del pacto, pero hoy se nos llama ya pueblo del pacto. Hoy hemos alcanzado misericordia, cuando antes, pues no era
así. Es decir, esto tiene que ver con la apertura, con la inclusión de los gentiles dentro del pueblo del pacto. Entonces, ahora, el pueblo del pacto, desde el Antiguo Testamento, estaba formado en su mayoría por judíos y unos cuantos gentiles, porque también desde el principio, los gentiles, aunque eran pocos, figuraban como parte del pueblo del pacto, y lo pueden ver en las escrituras. Entonces, el pueblo del pacto del Antiguo Testamento estaba conformado por judíos y unos cuantos gentiles. Hoy en el Nuevo Testamento, como que es al revés, está conformado por gentiles y unos cuantos judíos. Pero el punto es, esta inclusión de los gentiles que éramos idólatras, que éramos apóstatas, que no teníamos la ley, que no entendíamos quién era Dios, hoy somos hechos pueblo de Dios. Entonces, de no haber sido pueblo, hoy somos pueblo. De no recibir esa misericordia al principio, hoy somos receptores de abundante misericordia. Porque estar sin la misericordia de Dios es un hecho lamentable, ¿no? Y hay gente que se pregunta, oye, y todas las tribus estas precolombinas que nunca escucharon a Jesús, es un hecho lamentable que se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento, el conocimiento que salva. Sí tuvieron el conocimiento que condena por medio de la conciencia y de la creación, pero no tuvieron el conocimiento que salva en la revelación especial. Entonces, créanme que estar sin Dios es un tema complicado. Así que esto también es algo que nos debería de llevar a brincar de gozo y de alegría. Porque hoy los que no éramos pueblo somos pueblo. Y los que, vamos, en otros tiempos no recibimos esa misericordia, hoy la recibimos. Entonces, una vez que Pedro termina de mostrarte quién eres tú y todo lo que Dios hizo por ti con el propósito de que tú seas su heraldo y su mensajero, te dice en el 11, déjenme quitar acá, amados, les está hablando a los cristianos, ¿ok? Aquí ya no hay una doxología como la que hubo en el pasaje anterior, donde él está celebrando la misericordia de Dios en Cristo. Aquí ya viene una exhortación directa. Se parece mucho a lo que hace Pablo, ¿no? Primero te va a hablar de los indicativos de lo que Dios hizo por ti en Cristo y luego entonces ya te llama a vivir de una manera determinada. Pero noten que siempre es así, no es al revés. Para los que preguntan cuál es la motivación de la vida para obedecer a Dios, ve todo lo que hizo por ti en Cristo. Y si eso no es suficiente para ti, estás perdido y no has experimentado la bondad del Señor. Entonces, después de celebrar la gracia de Dios en Cristo, viene la exhortación directa. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Este es un término que ya utilizó en el capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque al final somos extranjeros y peregrinos. Estos hermanos en la tierra física estaban dispersados por tierras que no eran su tierra, pero Pedro lo usa como una imagen espiritual para decir que los cristianos no pertenecemos en esta tierra. El tiempo que estamos acá es como un extranjero y un peregrino que viene de paso. Esto ya lo dijo en el capítulo 1. Entonces tiene un trasfondo tanto literal porque muchos de los destinatarios de su carta eran judíos que estaban dispersos por todos lados, cristianos expulsados, como también espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, como lo dijo Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos y en este mundo estamos de paso, estamos camino a la patria celestial que menciona Hebreos 11. Es algo similar a lo que vemos en el progreso del peregrino. Por eso se llama peregrino, porque solo está pasando. Entonces, otra cosa que él quiere que digas es, tú eres un extranjero y tú eres un peregrino. Cuando tú andas de vacaciones o cuando tú estás en un lugar que no es tu tierra o que no es tu entorno o que no es donde está tu residencia, tú sabes que tú no perteneces ahí. Tú vas y pasas y ves y, o sea, tal vez hay cosas muy distintas, ¿no? En cómo se hacen a donde tú vives, pero tú entiendes que tú no eres uno de ellos, tú solo estás pasando y estás viendo lo que hacen, pero en ningún momento tú dices, yo me voy a asimilar a la cultura y a la idiosincrasia y a las costumbres y a los valores de este lugar. ¿Por qué? Porque tú solo estás
de paso. Y es lo que es lo que Pedro quiere que entiendas. Tú eres un extranjero y tú eres un peregrino. No te acomodes al sistema de valores mundano. Eres un residente temporal. No puedes asimilarte al entorno pecaminoso de este mundo donde estás viviendo hoy. Ahora, los forasteros y los extranjeros y los peregrinos es muy conocido que no encajan del todo, ¿no? En los lugares donde llegan. Eso es lo que Dios quiere que suceda contigo. Y está bien. Porque tú no estás buscando la aprobación del mundo, sino estás buscando la aprobación de Dios. Entonces, uno, debes de reconocer, esto es parte de identidad, que eres un extranjero y que eres un peregrino con todo lo que implica. Y entonces te tienes que abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto ya tiene mucho que ver con una manera de vivir intencional. Entonces, cuando tú entiendes que eres un exiliado temporal en la tierra, que eres un residente temporal, que eres un extranjero, un peregrino, que no eres de aquí, que los valores de aquí no son los tuyos, que no te debes asimilar al mundo pecaminoso en el que vives, que está bien que no encajes del todo, batalla contra el pecado, que lucha contra tu alma. Hay deseos carnales, hay una guerra interna en el cristiano contra el pecado, o por lo menos debería de existir. Esa es una de las características de verdadera fe y de verdadera salvación, porque ustedes recordarán, ya lo vimos también en Romanos 7, las palabras de Pablo. El bien que quiero hacer yo no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. ¿Ok? Hay una guerra. Es justo en las personas donde esta guerra es inexistente, donde se debería de examinar con mucho cuidado si la persona, en primer lugar, ha sido regenerada. ¿Por qué? Porque Pedro reconoce que hay una guerra interna con el pecado. Hay pasiones carnales, hay deseos carnales, son los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto, desde luego, no se refiere solamente, claro que los incluye, a los pecados más fuertes como sexuales, sino esto tiene que ver con todo, con la envidia, con el orgullo, con la avaricia, con los insultos, con los enojos, con los pleitos, con las rencillas, con el rencor, etcétera, etcétera. Son cosas que están batallando en tu alma. Y Dios te dice, si entiendes quién eres un pueblo, así propiedad exclusiva de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, una raza escogida, un extranjero y un peregrino, tú entiendes que no vas a tener la relación que el mundo tiene con el pecado, que es decir, llega y lo abraza. Tú tienes que pelear contra este pecado. ¿Ok? Entonces, cuando te dice que os abstengáis, este abstenerse tiene que ver con refrenarse, tiene que ver con apartarte completamente de algo. Cuando alguien se abstiene de comida es no come. Cuando alguien se abstiene de algo es no lo hace, no lo practica, se aparta totalmente. Y lo que Dios te está diciendo por la pluma de Pedro es que tú te abstengas por medio, desde luego, de la potencia del Espíritu Santo y en virtud a toda la identidad que ya te dijo que tú eres, que te abstengas de los deseos carnales, pecaminosos, sensuales, que están batallando contra tu alma. Estos deseos no son como inofensivos. Estos deseos buscan matarte. Hay una guerra interna que busca siempre tu ruina espiritual. Así que con el pecado no negociamos. No hay como condiciones que le puedas imponer al pecado. No hay nada que puedas hacer con el pecado, sino de acuerdo a la palabra de Dios, debes luchar y debes pelear. Porque si nosotros le damos cabida al pecado sin resistirlo en nuestra vida interior, nuestra comunión con Dios va a sufrir daño como nuestro Padre y lo sabes. Aún los mejores hombres, aún los hombres más piadosos, aún los hombres que han caminado más décadas con el Señor, tienen que ser exhortados para seguir peleando con el pecado. Porque el pecado es destructivo para el alma del hombre. Y cuando tú te entregas al pecado, Dios te juzga.
Hace poco un pastor, 73 años por ahí, uno de los mejores predicadores del siglo XX para mi perspectiva, uno de los hombres más usados, con más exposición, o sea, un hombre brillante, un hombre que conocía y diseccionaba la palabra de Dios con gran habilidad y maestría. Fue sorprendido porque vivió por años una relación de adulterio y lo perdió todo, y lo perdió todo, en un momento. Toda su vida de ministerio, toda su familia, todo lo que construyó, todo lo que hizo, lo peleó, pero lo perdió todo en un segundo. Y al final de su carrera, él ya está por morir, ya está viejo. Y al final de la carrera lo perdió todo. Desde luego, gracias a Dios, él fue, bueno, se apartó y se arrepintió. Él sabe que perdió su ministerio, sabe que se va a ir con el reproche público, pero sabe que hizo las paces con Dios al final, ¿no? O sea, un verdadero cristiano que por no pelear con su pecado, sufrió mucho. Así que lo que Dios te está diciendo es que tenemos que ser disciplinados para pelear contra el pecado y no dejarlo entrar o que siga, digamos, avanzando en nuestras almas. Entonces, vamos, este pleito contra el pecado y los deseos carnales que batallan contra ti, lo puedes encontrar también con otros apóstoles, lo puedes encontrar con Pablo, lo puedes encontrar con Santiago. Hay pasiones que combaten dentro de ti. Entonces, el creyente, aunque esté regenerado, aunque sea un verdadero creyente, todavía siente atracción de la carne y debe resistirla con el poder del Espíritu Santo y con las armas del Espíritu. Entonces, este versículo 11 es un llamado clarísimo a la santidad personal, a la santidad personal. A Dios le importa la santidad, que luches contra lo que Él ha dicho que es pecado. Ahora, nota que nos estamos refiriendo a lo que Dios denomina pecado, no a lo que la gente cree que es pecado, que no lo es. Por aquí vas a tener a mucha gente que dirá, no, entonces es un pecado que la mujer lleve pantalones, o es un pecado ir al cine, o cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Ok? Desde luego tú tienes que examinar tu corazón en todo lo que haces, pero el punto es, esto se refiere a lo que la Biblia llama pecado. Entonces hay un llamado claro a la santidad personal. Tú y yo como cristianos somos soldados que estamos en una batalla. No podemos bajar la guardia contra el pecado porque el pecado te mata. Ustedes recuerdan que ya lo he hecho también, John Owen, un puritano, tiene una frase famosísima que es, tienes que matar el pecado o el pecado te va a matar a ti. Entonces, hay una guerra donde no hay tregua. O tú mortificas esos deseos pecaminosos, como dice en Romanos 8, o ellos van a destruir tu vida espiritual o van a complicar tu vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que el mundo te dice? Por eso es que tú eres un extranjero y un peregrino. ¿El mundo qué te dice? Lo que sientas es natural. Tú abraza lo que tú quieras hacer. Pero la Biblia te dice contraculturalmente y contraintuitivamente, niega los deseos pecaminosos por amor a Dios y a lo que Él hizo por ti en la persona de Cristo y cuida de tu alma. Hay una guerra santa en tu vida y en mi vida que requiere vigilancia y que requiere oración y que requiere dependencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Es por eso que en la teología se entiende que ya somos santos como posicionalmente, pero todavía estamos en el proceso de ser santificados, porque la carne aún permanece en los regenerados y hay una guerra irreconciliable entre la carne y nosotros. Pero por la gracia de Dios, Él nos da el poder para prevalecer. No estamos solos en este combate porque tenemos al Espíritu Santo y por medio de Él podemos llegar a matar el pecado y crecer en gracia. Y entonces, una vez que te dice esto en el 11 y tú lo entiendes, el 12 te dice, manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles. Aquí los gentiles, cuando la Biblia le dice a los cristianos algo de los gentiles y no se refiere al pueblo étnico gentil, se está refiriendo a los que no son cristianos, a los incrédulos. Entonces, mantén tu manera de vivir honesta entre los
gentiles, para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. ¿Esto qué significa? Si somos todo lo que Pedro ya nos dijo que somos y si tenemos el deber de anunciar, de proclamar el evangelio, hay una dimensión pública y misionera de tu vida cristiana. Tú ahí en tu vecindario o en tu colonia o en tu trabajo o en tu casa o en tu escuela o en donde estés tienes una obligación pública y para que me entiendas, tú eres un misionero o una misionera. Entonces tu santidad cristiana tiene que respaldar tu carácter de misionero o misionera. Nota lo que está diciendo, vive honestamente entre los incrédulos. Que no seas conocido como que ahí viene el cristiano el que tranza a todo mundo. Tú tienes que vivir con los incrédulos de tal manera que tu santidad sea evidente. Ahora, tienes que entender que lo que Pedro aquí dice, que los incrédulos hablan mal de los cristianos como si fueran malhechores, porque los creyentes en este tiempo estaban enfrentando acusaciones injustas de los paganos. ¿No? Incluso, vamos a los cristianos, se les conocía como personas que cometían incesto porque se decían hermanos y muchos estaban casados, pero entendemos a qué se referían con hermanos. Y con respecto a comer y beber del sacramento por cuanto a la comunión o la Santa Cena, se les acusaba de caníbales porque decían que comían carne y bebían sangre. Es decir, se les inventaron muchas cosas a los cristianos. ¿Ok? Incluso hay un emperador que quema Roma porque él quiere construir otra Roma mucho más grande porque está loco. Y luego, al ver el disgusto de la ciudad de los romanos por quemar Roma, él culpa a los cristianos. Entonces comienza una persecución mucho más cruda. El punto es, lo que Pedro está diciendo es, los gentiles los difaman, los gentiles los acusan injustamente de cosas. Ahora, yo quiero que ustedes respondan a la hostilidad del mundo impío, ¿cómo? Teniendo una conducta tan ejemplar, una conducta tan santa, una conducta tan hermosa que aún los mismos críticos de ustedes, ¿qué van a terminar haciendo? ¿Qué van a terminar haciendo? ¿Qué es lo que dice el texto que van a terminar haciendo los críticos de los cristianos? Para que no hablen mal de ellos, ¿no? No, pero ¿qué es lo que dice claramente el texto que van a Para terminar? que glorifiquen a Dios. Para que glorifiquen a Dios. Entonces tú vas a responder a la hostilidad de un mundo impío con una conducta tan santa que vas a causar que aún los que te persiguen y los que te injurian y los que te ofenden y los que te inventan falsos van a terminar glorificando a Dios por las buenas obras que ellos habrán visto en ti. Es decir, la vida de los cristianos es el testimonio más visible ante el mundo. Ahora, Pedro te dice toda vuestra manera de vivir. Vuestra manera de vivir es completo. Esto en griego tiene que ver o sea, bueno, con una vida buena, digamos, con una vida hermosa, con una vida honorable. Esto implica cosas como, por ejemplo, vamos, honestidad, bondad, o sea, vamos, integridad. Es decir, es una conducta intrínsecamente santa. Entonces, lo que Pedro les está diciendo, recuerden que también Pedro nos habla de cómo sufrir como cristianos, y lo vamos a ver ya hoy no, pero cuando continuemos. Ustedes tienen que soportar el sufrimiento haciéndole el bien a las personas que les están persiguiendo. O sea, si los incrédulos dicen que tú eres un malhechor, dice Pedro, tus buenas obras van a desmentirlos, no tus palabras. Por ejemplo, el día de ayer estaba viendo un video sobre Casiodoro de Reina, que es el primero en español que tradujo la Biblia completa, que es la Biblia que, bueno, pues conocemos después como Reina Valera.
y revisada por Cipriano, ¿no? Por Valera. Pero Casiodoro, durante la Inquisición, fue acusado de homosexual por el Vaticano, bueno, por el catolicismo, ¿no? Porque lo perseguían, porque él quería traducir la Biblia, porque era protestante. O sea, vamos a leer a un protestante en ese contexto, en la Reforma Protestante, vamos allá. Entonces, él fueron y le dijeron, tienes que ir a defender tu reputación, porque pues era falso. Pero él dijo, no, yo primero voy a traducir la Biblia. Y se quedó 10 años traduciendo la Biblia. O sea, como que al final dice, no importa mi reputación, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y ya después de terminar de traducir la Biblia 10 años después, fue y defendió su reputación. Sus buenas obras son las que hablan por él. Si fuéramos tú o yo y nos dicen, oye, están diciendo esto de ti, no, pues de inmediato dejo lo que estoy haciendo y voy y me defiendo. Pero lo que Pedro te está diciendo es, si alguien te calumnia, si alguien dice cosas de ti que son falsas, tus buenas obras van a hablar por ti y al final van a terminar dando gloria a Dios en el día de la visitación. Este día de la visitación, o sea, se puede entender de dos maneras. Una visitación de gracia, o sea, cuando Dios les visite incluso a tus enemigos con la salvación que solo Él puede dar. ¿Ok? Entonces lo que vendría acá es que se conviertan en cristianos, ¿no? Y van a glorificar a Dios porque por tu testimonio ellos vinieron a salvación. Y se relaciona un poco con el contexto después lo que vamos a ver cuando Pedro le habla a las casadas, que tienen que tener una conducta reverente para su marido, sea como sea su marido. Pedro dice, tienes que tener una conducta reverente, respetándolo, porque tú puedes ganar a tu marido sin palabras solo por tu conducta. Entonces, esto tiene que ver algo con esto, ¿no? Pero también el día se puede entender como una visitación de juicio, cuando aún los pecadores van a reconocer la gloria de Dios, como dice Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan, no? Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, eh, tal vez por el contexto, la primera interpretación es la que está en la mente, ¿no? Del autor, porque se relaciona un poco con lo que dirá con las esposas. Pero sea como sea que sea una visitación de gracia o una visitación de juicio, al final Dios te está diciendo, tú vive de manera honesta entre los que buscan tu mal. Entonces, ¿esto qué implica para nosotros? O sea, todo lo que hemos visto hoy, ¿qué es lo que implica para nosotros? Nuestro testimonio tiene que ser coherente. No estamos hablando de que eres una persona perfecta, que nunca pecas y que nunca fallas, porque no existe tal persona en este planeta. Ni aún la persona más piadosa vive 24 horas del día sin pecar. Pero hay una diferencia entre que tú pecas involuntariamente y te arrepientes y todo, a que tú pecas y dices, no me importa, voy a seguir pecando y voy a seguir pecando y voy a seguir pecando y yo hago lo que yo quiera y es mi voluntad. Hay una diferencia. Entonces Dios te dice, arrepiéntete pronto. Tu testimonio tiene que ser coherente con lo que vas a proclamar, porque recuerda, también tienes boca, Dios te dejó boca para anunciar y proclamar, evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a una persona? Y también estamos tú y yo bajo el mandato de anunciar, de proclamar, de testificar de las bellezas, de las virtudes, de las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el punto es este. Tú haz callar la boca de los impíos por medio de tu conducta santa. Y esto es otra vez lo que nos dijo el Señor en Mateo, que la gente glorificará al Padre cuando vea tus buenas obras. Esto se trata de ser sal, se trata de ser luz. La santidad en la mente del apóstol Pedro no es un asunto privado nada más, sino es parte de la misión de Dios para ti con el mundo.
Y como decíamos, un puritano, sinceramente no me acuerdo cuál fue, pero es una frase muy, muy buena, y era un cristiano consistente. Un cristiano consistente entre su profesión, su fe y su conducta es el argumento más fuerte en favor del cristianismo. Ahora, otra vez, no te cargues porque no eres perfecto y no vas a ser perfecto, y los impíos no van a dejar de difamar a los cristianos aun si fueran perfectos. Por ejemplo, a Jesús, que si era perfecto, ¿qué es lo que hicieron? Lo difamaron y lo llamaron un malhechor. Entonces, tampoco permitas que un impío diga, no, es que los cristianos todos son pecadores y son hipócritas, por eso yo no soy cristiano. Nada tiene que ver, ese es un argumento falso. Pero sí lo que tenemos que hacer es ser intencionales en eliminar de nuestra vida toda objeción válida. Que si nos acusan de algo sea totalmente falso y eventualmente será reconocido como falso. Porque Dios nos llama a vivir en este siglo como extranjeros y peregrinos con integridad, como reflejando a Cristo, amando al prójimo, perdonando todas las ofensas, sirviendo a los hermanos, siendo honestos en el trabajo y diligentes. Para que los que te persiguen incluso tengan que admitir, no encuentro falta en ti, solo tu fe, ¿no? Porque tú recuerda que te están persiguiendo en el contexto por ser cristiano. Entonces, esto tiene que ver con todas las áreas de tu vida y de mi vida. Debemos reflejar la hermosura de Cristo. Debemos ser intencionales en vivir de una manera santa, por medio de la fe verdadera que tenemos. Porque nuestra fe, y ya lo vimos en Santiago, nuestra fe produce buenas obras. La fe que está viva produce buenas obras, la fe que está muerta no produce algo. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos quedamos en el versículo 12. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. No. No. ¿Ok? Bueno, entonces, si Dios quiere, continuamos la próxima semana y permítanme terminar la grabación.